Aquí es donde yo pongo sobre la mesa la necesidad de construir otro tipo de lobbies, otro tipo de presiones, otro tipo de influencias. Y es donde yo creo que tenemos que ser muy, no solamente sensibles, sino también responsables a la hora de buscar quienes, con su forma de hacer y su forma de trabajar y su forma de razonar, pueden darnos esa información a quienes tenemos la responsabilidad, en mi caso circunstancial y durante un periodo de tiempo que terminará pronto, pero de momento la tengo, de hacer algo que parece a veces muy banal, como es apretar un botoncito en un momento dado. Es más que esto. Pero de forma gráfica, al final, todo parece reducirse a levantar la mano o apretar un botoncito. Pero hasta que uno aprieta un botoncito, se han tenido que hacer muchas cosas. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad, cuando uno analiza los problemas que tienen que ver con la evaluación de riesgos, por un lado, y con otro aspecto muy importante como es la coexistencia, como se la llama hasta ahora, o como yo creo que también es más razonable denominarla, que es precisamente la cuestión de la prevención de riesgos, o en todo caso de la prevención de la contaminación, partiendo de la base, como parto yo, porque me he dejado asesorar e influir por las personas que yo creo que tienen criterio de que la coexistencia como tal, simplemente, lo decíais esta mañana, lo he seguido en el hashtag, una quimera. Creo que este es el punto de partida que a la hora de plantear modelos de gestión y sobre todo de marcos legislativos hay que tener en cuenta. Cuando yo llegué, de alguna forma, el marco legal europeo estaba más o menos definido. Escuchando los diferentes grupos de asesores que valoran el marco legislativo, tengo la impresión, a no ser que me lo corrijáis, tengo la impresión de que el problema no está en el papel, no es un problema de las leyes, no es un problema de los reglamentos, no es un problema de las directivas, es un problema, si lo entiendo bien, de la implementación de estas directivas. Por lo tanto, la primera pregunta, la primera reflexión, la primera cuestión de fondo es cómo estamos implementando estas directivas, dónde está fallando la implementación de estas directivas o el reglamento y dónde efectivamente en el proceso de revisión hay que poner el énfasis para corregir ciertos aspectos que no nos gustan. ¿Qué hago yo, representante de un grupo verde en el Parlamento Europeo, siendo el cuarto o quinto grupo de la Cámara, con 55 diputados de 750, es decir, por lo tanto, un grupo relativamente pequeñito, con la capacidad de influencia que tiene? Pues de entrada, dos cosas. La primera, analizar cuál es la sensibilidad de la opinión pública. Y esto es fácil saberlo. Tenemos hoy sistemas estadísticos muy buenos, Eurobarómetro, por ejemplo, que claramente nos determinan que hay unas reacciones cada vez más negativas, más contrarias a fomentar precisamente ese tipo de, digamos, de manipulación genética en algo tan obvio como es lo que nos acabamos llevando a la boca o lo que utilizamos para establecer nuestros modelos agrícolas y ganaderos, porque al final también lleva a la fase de la alimentación para el ganado. Y cuando uno ve los porcentajes no puede simplemente ignorarlos, si es responsable, y si tiene en cuenta esa presión de este actor que es la opinión pública. El segundo elemento que también tiene que afectar a alguien que está en el Parlamento Europeo con esta sensibilidad, que es la que yo entiendo que, en fin, algunos de alguna forma queremos impulsar, es precisamente los efectos de la mala implementación o de la mala regulación. Y voy a poner un ejemplo de partida. El caso de la contaminación transgénica de la miel. Uno de los elementos que salió precisamente en septiembre de forma importante con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, planteando de una forma muy clara que la miel que había sido contaminada por, digamos, la variedad de maíz 810 no podía ser considerada miel, digamos, inocua, o en todo caso biológica o no transgénica, y por lo tanto no se podía considerar como tal, y había que prohibirla desde ese punto de vista. El primer perjudicado, lógicamente, es el apicultor, que no tiene ninguna culpa de que esto haya pasado, no ha hecho de entrada ninguna irregularidad, pero está sufriendo el hecho de que otros no están aplicando correctamente las normativas o el hecho de que en un Estado no ha habido la responsabilidad política de aplicar la directiva europea que exige que haya estos mecanismos de prevención, de precaución, de evitar
la contaminación, que es el caso de España. Entonces, la primera reacción que tienen un sector, es decir, solución, legalizamos esta variedad y automáticamente lo que se contamine con esa variedad ya será legal. Es una opción. Pero es una acción falsa, desde mi punto de vista, es una opción tramposa. ¿Cuál es la opción que algunos defendemos? Bueno, precisamente, si el problema no está en la elaboración de la miel, sino en la no implementación de una norma que se tenía que haber aplicado, es o bien la norma es incorrecta en la medida en que es insuficiente, o bien la implementación es incorrecta, hay que corregir eso. Pero al que no le puedes castigar, obviamente, es al apicultor que se ve completamente afectado por este problema. Por lo tanto, aquí tenemos ya la primera cuestión de fondo, que es cómo aplicamos las leyes o cómo aplicamos las normativas y cuáles son las presiones para que se haga de una forma o de otra. Otro ejemplo también que ha salido a luz hace unos meses y que denunció nuestro colega del grupo, que de hecho es el que lleva políticamente el tema de los transgénicos, que es Josep Bové, cuando apareció la presidenta del board que en la Agencia de Seguridad Alimentaria se supo, no, ya se sabía, que estaba relacionada, obviamente, con agencias o con sectores de pensamiento que claramente no eran de los más favorables a una responsabilidad en términos de organismos genéticamente modificados o de responsabilidad en ese sentido. Por lo tanto, hay también una presión. Y hay presiones en uno de los ámbitos más importantes de toma de decisiones en Europa, que es la Comisión Europea. No es por casualidad que cuando hubo el cambio de reparto, la modificación de las responsabilidades dentro de la Comisión Europea a la hora de tratar las cuestiones de los OMG, de los organismos genéticamente OGM, a veces piensas así en inglés, en francés y te sale ya las siglas, ya no sabes en qué orden ponerlas, supongo que esto es algo que nos pasa habitualmente. Hubo precisamente esa reflexión sobre el papel que podía jugar alguien como era John Dalli, que aparentemente de entrada parecía alguien muy sensible al, permitirme sin ningún tipo de petulancia, al sentido común, en el sentido de que parecía que era alguien que al menos escuchaba, y luego a la que modificaron la estructura fue precisamente para ir limitando cuáles eran sus capacidades de influencia, y se vio claro que no tenía ninguna voluntad de, en todo caso, de poder poner freno a algunas de las presiones que venían directamente de algunos sectores mucho más interesados en la dimensión económica del fenómeno y no tanto en la dimensión de responsabilidad ambiental o responsabilidad, digamos, de salud. Por lo tanto, tenemos un ambiente en la Comisión en la que efectivamente la presión de algunos lobbies es muy influyente. Aquí es donde algunos grupos tenemos esa responsabilidad de, en la medida de lo posible, corregir esta situación. Y obviamente no es fácil, pero para mí hay dos elementos fundamentales cuando uno plantea esa necesidad de corregir la situación, que es, en primer lugar, entender quién, cómo, cuándo y dónde se toman las decisiones, y aquí entro en el debate sobre la nacionalización, que no ha sido un debate fácil, lo digo también de forma muy clara y muy abierta, es decir, incluso en el grupo de los verdes en el Parlamento Europeo, no ha sido una decisión que se tomara de forma unánime y sin matices. Al final se acabó imponiendo la postura que defendía Josep Bové, que era la de intentar mantener al menos el marco europeo, porque era una especie de garantía de no caer en ciertas presiones que en algunos estados, en algunos gobiernos se podían considerar peligrosas, e intentar todavía luchar para que hubiera un marco europeo que fuera precisamente razonable. Sin que, insisto, esto esté exento de discusión, de debate, de matiz, porque obviamente alguien podrá decir que esto yo creo que no es incompatible con la elaboración, por ejemplo, de lo que se llaman las regiones libres de transgénicos, que entiendo que es no solamente posible, sino necesario. Y además, en fin, está demostrado, cuando funciona, funciona. Pero con esto tampoco podemos plantear que todo el problema esté resuelto, sino que hay que ir claramente al problema de fondo. El segundo tema importante en el que se está batallando, la implementación de la tolerancia cero. La cuestión de fondo que tiene que ver en hasta qué punto se puede permitir qué niveles
de contaminación genéticamente modificada. Y ese es el debate histórico sobre el etiquetado del 0,1% al 0,01%, que es, desde que yo estoy en el Parlamento, que está vivo y que todas las veces que hemos planteado precisamente reducir el ceiling, el nivel, al 0,01%, hemos perdido. A la hora, insisto, de hacer una cosa tan práctica como es apretar el botoncito, han sido muchos más los que no han querido que los que sí han querido, y al final de esto va, digamos, la cuestión de ser más, no de tener la razón solamente, sino de ser más, porque a la hora de tomar la decisión, a la hora de votar, podamos ser muchos más. Por lo tanto, el tema de la tolerancia cero, que en el caso de las abejas, por ejemplo, ya hemos visto que tenía un riesgo, que es que cierta flexibilidad acaba siendo perjudicial y, lógicamente, acaba normalizando una práctica que en realidad no es la que se debería permitir. Hay un segundo aspecto en todo este, en todo caso es el primero, nacionalización, segundo, tolerancia cero, tercero, que es toda la dimensión de del risk assessment, que es el tema de fondo, y que aquí para mí hay una cuestión también bastante obvia, y perdón por la obviedad de sentido común. ¿Cuál es el punto de partida que algunos defendemos o utilizamos para razonar nuestras posturas a la hora, insisto, de tomar una decisión en un momento dado? En mi caso, algo que tiene que ver con el hecho de que si tú no tienes garantizada la inocuidad, no tiene ningún sentido y además es irresponsable avanzar en una línea que sabes que puede tener muchos riesgos que al final van a poder ser incluso irreversibles. En muchos colegas de la Cámara, precisamente, el argumento es al revés. Es decir, mientras no se demuestre que hay riesgo, yo voy tirando. Y al final, otra vez, insisto, se trata de una cuestión de mayorías o de minorías. Si los que son mayorías son estos que piensan, tú tira, y ya veremos si algún día la cosa se complica, ganan ellos. Si somos mayoría los que pensamos, no, cuidado, primero vamos a hacer una evaluación de riesgos, vamos a ver qué impacto tiene, vamos a ver los estudios que existen sobre las consecuencias y vamos a intentar que esos estudios los hagan centros independientes, que tengan capacidad, acceso a la información y posibilidades precisamente para elaborar los experimentos que he estado siguiendo, que algunos de los técnicos los teníais también esta mañana entre vosotros, para poder tener la información suficiente a la hora de tomar la decisión ejecutora, legislativa, de implementación, de reglamento, etc. Hasta ahora, mi percepción, y seguramente la vuestra también, es que estamos haciendo las cosas al revés. Y este es el problema de fondo, o uno de los problemas de fondo. Y aquí es donde yo creo que tenemos que poner muy claramente la línea de fractura entre una opción y la otra. Esta es mi responsabilidad, desde el punto de vista de la ejecución, o legislación, o incidencia en el proceso legislativo, y después hay otra, que a mí también me parece, y con ello concluyo, tan importante como las anteriores, que es todo lo que tiene que ver con el impacto socioeconómico de las medidas que se adoptan, de las que no se adoptan y de las que se adoptan mal. Vuelvo al ejemplo de las abejas. Arnaud planteaba que esta mañana se había hecho una propuesta de crear una especie, digamos, de coalición o asociación de afectadas y afectados en este tema. De hecho, yo creo que esto no solamente es una buena idea, sino que, en fin, hemos estado hablando en la necesidad de impulsarlo, pero en el buen sentido del término, creo que es exactamente el tipo de grupos de presión, de lobbies, que pueden, deben y en la medida en las que existan los interlocutores, influirán en la toma de decisiones. Otra vez más, no es tanto muchas veces una cuestión de razones, sino de número, de ser más, de estar llamando a las puertas que tocan, de ser no solamente cuantos más mejor, sino cuantos más influyentes mejor, y presionando cuando más mejor en todas las instituciones en las que de alguna forma se puede, se debe o se debería en todo caso actuar. Porque al final y al fin y al cabo estamos hablando, insisto, de esto. Y con esto concluyo, porque, claro,
escuchándome, los que sois expertos y expertas en el tema, habréis deducido que yo no soy técnico. Mis áreas de conocimiento y de trabajo específico van en otro ámbito, pero como tengo la responsabilidad, también en este tema, de tomar partido, la decisión la baso a la hora de tomar partido escuchando a quienes yo creo que tienen precisamente no solamente la información, que esto a veces sirve hasta un cierto punto, sino el criterio, que a veces es más importante que la información. La información es importante, pero no suficiente. Lo que a mí me importa más a la hora de tomar mi decisión es el criterio que hay detrás. Yo no puedo discutir con un técnico sobre si una variedad es correcta, no es inocua, tiene un efecto tal, un efecto cual. No tengo la preparación, no tengo la formación. En otro tema quizás sí, en este no. Pero tengo al final que hacer un acto de responsabilidad. Y aquí es donde yo, de alguna forma, tengo la obligación de escuchar a quien me puede asesorar mejor a partir de esa idea que yo tengo de la responsabilidad, e insisto, del punto de partida, que es el pretender hacer lo que me toca hacer en mi parcela a partir de una sensibilidad, de unas inquietudes que son sociales, que son colectivas, que son de la ciudadanía. Por eso he empezado mi intervención y la concluyo diciendo que, en caso de duda, a quien yo suelo llamar es a Juanfe, que está ahí tomando notas de forma intensa, y a quien, por cierto, agradezco también con los diferentes grupos que habéis organizado esto, la posibilidad de poder venir y charlar con vosotros, y obviamente a Arnaud, que es quien desde el punto de vista técnico me puede resolver las dudas. Es importante lo que digo, porque otros colegas que se sientan a mi lado, y un poco más lejos, a mi lado, no, los que tengo a mi lado son, digamos, más afines, un poco más lejos de los que están a mi lado, no llamarán a Arnaud, no llamarán a Juanfe, o en todo caso no los llamarán para preguntarles cómo deben responder o actuar ante diferentes situaciones. Llamarán a otros, o peor aún, otros les llamarán a ellos para que hagan lo que tengan que hacer. De esto va el juego. De esto va el juego. La pregunta es, ¿cómo lo cambiamos? Y ahí es donde yo concluyo diciendo, precisamente, a partir de esto, de hoy, que es una reflexión, convirtiéndolo en acción, compromiso, movilización y el efecto positivo de la contaminación que nos debe permitir que cada día sean más los que escuchen a Juanfe o a Arnaud o a los técnicas y técnicos que estáis aquí reunidos y sean menos los que se dejen seducir por esos sueños de sirena que al final acaban siendo destructores y perjudiciales para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Gracias por recordarnos aquí la importancia de las influencias y las presiones en la toma de decisiones, que es algo que conocen bien en Bruselas. Pasamos ahora a la intervención de Kriton Arsenis. Tengo que pedir a los ponentes, por favor, que se ajusten al tiempo, porque nos van a echar de este lugar. Nos lo han prestado muy amablemente, pero también nos lo han prestado por un tiempo. Entonces, por favor, adelante, Kriton. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me voy a hablar en inglés. Lo siento. Sorry, but my girlfriend is Italian, so I've mixed all my Spanish with Italian, and it's going to be a mess if I try to speak in Spanish. So we all three represent the Parliament, and the Parliament was the big obstacle for, let's say, the entry of GMOs in Europe. One of the big obstacles. It was the European body, decision body, one of the three European institutions that we can always be sure that it will say no to GMOs. This, unfortunately, has changed. The Parliament, with this vast conservative majority, is not
managing to reach a consensus in the no, or a majority, a clear majority in the no to GMOs. And now we're giving a hard fight, even in the parliament, for the common logic to say no to GMOs. I will say later on why this is common logic, but Raul also has explained a lot. And another obstacle was coming from the Commission so far. I come from Greece. It was, I'm proud to say that it was a Greek Commissioner of Environment, Mr. Dimas, that was blocking the decisions on GMO, and it was also due to him that we didn't have the Amflora potato approved so many years now. The new Commission came, and it seemed that there was a clear decision from President Barroso and also from the new commissioners that there's no reason anymore to stop Europe from entering into the GMO world in a more intensive and massive way. So two things happen. The commissioner, with the second commission of Commissioner Barroso, we have the responsibility taken from DG Environment, from the Director General of Environment, given to health, to Mr. Dalli, as Raul also said. And Mr. Dalli seems to be very open to the GMO, to letting GMOs freely being cultivated across Europe. At the same time, the third pillar of the European institutions, which is we have the Parliament, the Commission, and the Member States. The Member States also there seem to be some changes. So although the number of Member States that ban GMOs, the cultivation of GMOs in their territory has by time increased, and we reached almost 7. At the same time, the pressures to Member States do not only come from abroad. We always talk about Monsanto, the big multilaterals, the big multinational companies that have great interest in opening the European market to GMOs. But now we have the European companies wanting and entering into the market of GMOs. So we can see the pressures coming from the inside. And of course, we have recently the very positive news after the Fukushima tragedy and the big shift in the debate on nuclear energy in Germany. There's a shift towards environmental awareness in Germany, and one of the first victims was the vast production of GMO products, which VASF has announced that it will stop it. So we have, as far as I understand, no company now in Germany investing on GMOs, which is a good thing. Of course, the arguments you will hear is, first, the typical arguments. It's good for productivity, we save resources, we use less water, we have less impact to climate change, we can feed the world's population, and so on. The answer doesn't have to come from any NGO or any political group. It comes from the Food and Agriculture Organization. The FAO has repeatedly stated that this is, if we want to deal with world hunger, if we want to feed the people, we really need to go to conventional means, traditional agricultural practices, conventional means of agriculture. And this is our chance to feed the world. So why all these people, why this trend of European institutions to accept the cultivation of GMOs in Europe is irrational and violates the law? As Raul said, we have the precautionary principle
It's a constitutional principle in the EU. It's within the treaties, and it is included also in the Lisbon Treaty. Precautionary principles tells us that we don't have to have proof of damage, of danger, in order to forbid a substance, a product from getting into the European markets for being used from every one of us in the European Union. It's enough to have scientific doubt. It's enough to have a minority of scientists pointing out, proving that there is a threat. Or it's enough not to have data that there is no threat. So there is not the burden of doubt on the danger. There is the burden of proof on the safety of products and cultivations. So not only we have doubts about the safety, but we do have now proofs that the basic criteria, that were the basic principles, the basic assumptions that were used to approve the GMOs throughout Europe are wrong. The basic assumption, the fundamental pillar of approvals of GMO cultivations in Europe was that they cannot be traced in humans. So the substances, the toxins, whatever is in the GMOs, they are somehow decomposed because of the digestion process and all that, either from animals when they get it in animal feeds or for people when they get it from cultivations, and thus they cannot influence the humans. So we know now, we have the study, the peer-reviewed study from Quebec University that finds the Bt toxin, which is used in GMO and GMO-related products, in 93% of blood samples taken from pregnant women and 80% from umbilical cords. So we have the direct proof of that essences that are in GMO products can be found, can enter into the human body. And how important this can this be? Hugely, if you think that the Amflora potato that this commission was so eager to approve, and that it's being cultivated in Europe in small quantities, has a marker gene, so a totally useless gene. They just put it there to be able to distinguish this type of potato from other types of potato. But this useless thing that they put there, if entering the human body, could increase possibly the intolerance. It can neutralize widely used antibiotics. We have no proof that it has that it can enter, but we know that now that substances can enter the human body, and so we need to know what's happening with these toxins, with these markers, and whatever else we put in these GMOs. That until recently we believed whatever we put there can never enter the human body. We have a second study from Naples that proves that goats fed with GM soya, we could trace that they were fed by the GM product, both in the tissues of the goats, in the milk of the goat, and in the tissues of the small goats, their babies. So we do have evidence, and it's clear that so far the Commission and the other institutions don't take account of this evidence. Another big issue that we got to realize with the decision of the court, of the European Court on the beekeepers, was the cost of coexistence. In order to avoid
in beekeeping and in other kinds of agriculture and farming, to avoid the contamination of conventional cultivations with GM crops, we need to invest, we need to take measures. It is estimated that these measures do not have a small cost to the farmers. It is estimated that if we really want to protect from contagion, as we have proven also by this court decision, that contagion has a cost. If we want to protect our farmers from this cost, and we want to take these measures, it means that for the farmers, they will have great additional costs for the production. The average farmer in Spain, the average farmer in France, in Greece, everywhere in Europe, will have to pay much more, or the state will have to pay per hectare cultivated much more in order to secure that there's no contagion, there's no coexistence. So, against all this, which is the common logic, we don't have only the three institutions. We have a specific body which is responsible to take the decision, which is EFSA, European Food Safety Agency, which, although there is all these concerns, although there are scientific studies, has managed so far to approve all the possible applications for approval for GM and many other issues, I can say. So we have the relevant body that has to check the environmental and health risks, and that, based on the available assessments, proposes to the Parliament, to mainly the Council, but also the Commission and the Parliament, to give the approval for the cultivation or for the entrance in use in the European Union of a GM product, approving all the application no matter what. And with no surprise, you will hear and you know that there are a lot of concerns about how independent is the scientific body of EFSA that gives these recommendations. And even Commissioner Dalli, in a question, I'm closing. Even Commissioner Dalli, in a question I raised within the Parliament, he had accepted that we should reinforce the independence of EFSA. But unfortunately, we still have cases where we allocate links of members of many times the president of the scientific committee of EFSA that does the assessment of a GM product with the industry. This is communicated to EFSA and to its director, and we have no change in this person. Like, we don't change, we don't take away this person, although there are proofs or concerns about his independence, and we keep him deciding for all of us whether to use this product or not. So there's a huge problem which is called EFSA. And finally, I will close with the new law. And Eric Gall, of course, is going to go in depth. It's a new law that does move towards nationalization. On my side, I support the way it's been formed in the Parliament only because I believe that we are losing a fight, and we at least have to secure the countries that have the resistance towards GMOs, that have decided at least that they don't want to cultivate. And I believe that there is a trick from the side of the Commissioner Dalli in this law, which is to give the responsibility to the member states to take the decision, but to expose the member states and their decision to not to allow the cultivation of genetically modified products to legal uncertainty. And that's why
I have certain concerns on, there is a tendency from the movement against GMOs to say we want any other grounds to be there, we want even the socioeconomic grounds to be there, so any member state for socioeconomic reasons can forbid, or for any other reasons can forbid. I find that the extensive list of reasons exposes us to threat of litigation, so a company, Mossad or whoever else can take any member state to the court, any member state that forbids the cultivation of GM crops because of a reason like that in the court, and the effect will be the fall of the prohibition, and the effect will be in the end that in that country we will have cultivation, whereas I believe we should be more careful and follow the very inspired idea of Corinne Lepage and her office with Eric, which was, okay, guys, we accept that EFSA can have the assessment for health and environmental reasons, but we cannot believe that EFSA can assess properly what's going to be the effect of this cultivation in my local biodiversity, local, not even thinking about national, it can be very local. It can be the Natura site, so-and-so, 100 kilometers out of Madrid. The additional, therefore, concerns on the environmental aspects are legally safe and can provide a limitless tool to anyone that believes that the assessment of EFSA is not adequate, or that there should be, he should have no cultivation because of this lack of credibility of EFSA of this product in his country. So my concern is that sometimes we can go, the movement and the NGOs, and many times people push for more. We should always think on what's necessary and legally safe. Not always more is better. So with these thoughts, I will give the floor to Eric Gall and open the floor later on for, of course, questions. Nos queda ya solamente la intervención de Eric Gall. Él es el asistente de Corinne Lepage, que es quien es diputada, de manera que él es un técnico, no es de los que sí saben un montón. Creo que con las intervenciones, quiero decir, él es de los que saben las cuestiones técnicas, ya los diputados han dicho lo que ellos saben. Creo que igual nos hemos quedado sin el tiempo de las preguntas. Voy a ver si podemos gestionar a lo mejor unos 10 minutitos más para que podamos preguntar, pero seguramente con la intervención de Eric tengamos que cerrar esto. Por favor. Bonjour, je vais m'exprimer en français, je suis désolé. Je suis donc l'assistant de Corinne Lepage, qui est une députée française du Parlement européen, qui a été beaucoup impliquée dans la lutte contre les OGM depuis qu'elle était ministre de l'Environnement dans les années 90 et qui est aujourd'hui rapporteure pour le Parlement européen donc sur la proposition évoquée par Raoul et Creighton de la Commission européenne de nationaliser les décisions de mise en culture d'OGM ou non. Et c'est de cela dont j'aimerais un peu débattre avec vous. Quels sont les enjeux aujourd'hui sur la question des OGM au niveau européen ? Un des premiers enjeux, c'est justement, à mon avis, de se battre pour que les États membres puissent avoir le droit de refuser la culture d'OGM, premièrement. Mais l'enjeu qui est encore plus important et qui a été rappelé par Creighton Arsenis, c'est d'aboutir à une expertise, à une évaluation des risques des OGM qui soit réellement indépendante. Et avant de parler de la proposition de la Commission, j'aimerais juste faire un petit rappel historique pour essayer de comprendre pourquoi la Commission européenne, qui a quand même été toujours très en faveur des OGM, en est arrivée à proposer cette possibilité d'interdire des OGM au niveau national. Comme l'a rappelé Raoul Romeva, on a des textes qui gouvernent l'autorisation des OGM au niveau européen, qui prévoient
qui sont plutôt bons dans le sens où ils prévoient une évaluation des risques à long terme des OGM, une évaluation des risques directs et indirects sur la santé et l'environnement, la prise en compte du principe de précaution et des incertitudes scientifiques. Ça, c'est la théorie, et ces nouvelles règles, comme la traçabilité et l'étiquetage des OGM, ont été adoptées en 2001 et en 2003. Sauf que très vite, on s'est aperçu que la nouvelle agence de sécurité sanitaire européenne, en charge de l'évaluation des risques des OGM, l'EFSA en anglais, disons, ne menait pas une évaluation satisfaisante des risques des OGM. Je vais être assez rapide, mais en gros, les experts du panel OGM de l'EFSA écartent systématiquement les études qui montrent qu'il y aurait des risques liés à une autorisation d'OGM et se satisfont des données de l'industrie qui ne trouvent, comme par hasard, aucun problème avec les OGM. Pourquoi cette situation ? Une grande partie du problème vient des conflits d'intérêts des experts qui sont nommés dans ces panels. Je prendrai un seul exemple parce que je dois être rapide. Le président du panel OGM de l'EFSA, M. Harry Cooper, il a été révélé, d'ailleurs par José Bové l'année dernière, que ce scientifique avait travaillé auparavant avec l'industrie dans le cadre d'un organisme qui s'appelle l'ILSI, International Life Science Institutes, et qui est financé par Monsanto, Bayer, BASF, Nestlé, toutes les grandes compagnies agroalimentaires. Et il se trouve que M. Harry Cooper a aidé l'ILSI à développer des méthodes d'évaluation des OGM, et que, une fois qu'il est devenu président du panel OGM de l'EFSA en 2003, il a fait en sorte que l'EFSA adopte des concepts similaires sur l'évaluation des risques des OGM. Et de nombreux membres du panel OGM ont ainsi des liens avec l'industrie. Le problème, c'est que la direction de l'EFSA ne considère pas cela comme un problème et dit de toute façon, on est obligé de prendre des scientifiques qui ont des liens avec l'industrie parce que ce sont eux les meilleurs scientifiques et ce serait impossible de trouver assez de scientifiques qui sont complètement indépendants ou qui n'ont pas de lien avec l'industrie. C'est un peu ça le raisonnement aujourd'hui de l'Union européenne. Donc, face à cela, les États membres et les ONG ont réclamé de nouvelles lignes directrices qui s'imposeraient à l'EFSA pour l'évaluation des OGM. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, je laisserai le professeur Serralini et Angelika Hilbeck peut-être en parler demain. Et donc, en ce moment, sont en train d'être négociées des nouvelles lignes directrices pour l'évaluation des OGM. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu concerne tout le débat sur la nationalisation des décisions sur la mise en culture. La Commission européenne, en fait, a proposé... disons que la Commission européenne autorise des OGM. Elle le fait sans avoir le soutien des États membres, mais les règles d'autorisation des OGM, qu'on appelle les règles de comitologie, laissent énormément de pouvoir à la Commission européenne, ce qui lui permet d'autoriser des OGM sans avoir une majorité d'États membres derrière elle. Mais ça pose un problème de légitimité pour la Commission européenne. Et face à des OGM qui ont déjà été autorisés dans les années 90, comme le Monsanto 810, de nombreux États membres ont émis ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire ont interdit ces OGM au niveau national. L'Autriche, la France, l'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg et quelques autres ont pris de telles clauses de sauvegarde. La Commission européenne a tenté à plusieurs reprises de forcer ces États membres à lever ces clauses de sauvegarde. Parce que quand un État membre prend une interdiction nationale, elle doit le faire sur la base de nouvelles informations scientifiques, sauf que derrière, c'est toujours l'EFSA, à nouveau, qui juge si ces informations scientifiques sont pertinentes ou non. Et comme par hasard, l'EFSA n'a jamais jugé que ces informations scientifiques étaient pertinentes, vu que c'est l'EFSA qui avait en premier lieu dit qu'il n'y avait aucun risque avec les OGM qui avaient été autorisés. Et ça, c'est un point important. Donc, face à cela, face à cette opposition de l'opinion publique, face à cette opposition des États membres qui bloquait un peu le système, la Commission européenne, sur la suggestion de l'Autriche d'un côté, qui est un État plutôt, contre les OGM, et les Pays-Bas, qui est un État plutôt favorable aux OGM, a dit, puisque c'est comme ça, je vais vous laisser aux États membres, M. Barroso a dit, une clause d'opt-out, la possibilité d'interdire au niveau national la culture d'OGM qui serait autorisée au niveau européen. Donc on a très vite eu un débat pour savoir s'il fallait rejeter d'emblée cette proposition de la Commission ou travailler sur cette proposition pour l'améliorer. Et Corinne Lepage, avec d'autres députés, a estimé qu'il fallait travailler sur cette proposition. Pourquoi ? Parce que, premièrement,
si le Parlement rejetait purement et simplement cette proposition, en termes politiques, c'était un petit peu renvoyer la balle dans le camp de la Commission européenne. Parce que le fait que la Commission européenne propose quand même la possibilité d'interdire des OGM, c'est quand même une grande victoire du mouvement anti-OGM, quelque part. Et si une telle proposition avait été rejetée, ça aurait donné la légitimité à la Commission européenne de dire si vous ne voulez même pas de la possibilité d'interdire des OGM, dans ce cas-là, on les autorise et arrêtez de vous plaindre, en gros. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il nous semble fondamental de rapprocher le processus de décision des citoyens. Comme l'a rappelé Crichton, la Commission européenne n'avait pas autorisé de nouveaux OGM à la culture depuis 1997, en grande partie parce que le président commissaire à l'environnement, le commissaire Dimas, avait vraiment une réelle volonté politique de se battre, y compris contre ses propres services, pour éviter des nouvelles autorisations d'OGM. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La DG Environnement, au sein de la Commission européenne, n'est même plus responsable de la question des OGM. Sa compétence, elle s'est fait enlever sa compétence au profit de la direction qui s'occupe de la protection et de la santé. Et en autorisant une pomme de terre génétiquement modifiée l'année dernière, la Commission européenne a montré sa volonté de reprendre les autorisations d'OGM. Et dans ce cadre-là, il nous semble fondamental de donner un deuxième niveau de protection et de permettre aux États membres d'interdire au niveau national cette culture d'OGM. Donc, je vais être assez rapide. Je vais passer le détail des négociations, mais la proposition initiale de la Commission européenne, en gros, c'était un texte très court qui disait « Un État membre est autorisé à interdire un OGM sur son territoire, à condition que les motifs invoqués ne soient pas liés au risque pour l'environnement ni au risque pour la santé, parce que ces risques sont déjà évalués au niveau européen. » Donc, cette proposition, pour Corinne Lepage et d'autres députés, était complètement inacceptable, parce qu'elle ne donnait aucun nouveau pouvoir aux États membres pour interdire les OGM. Et les raisons qui étaient mises en avant par la Commission étaient du type vous pouvez interdire un OGM pour des raisons de moralité publique ou pour des raisons religieuses, par exemple. Donc, des raisons qui n'avaient aucun poids juridique et qui n'auraient jamais tenu devant la Cour européenne de justice, et encore moins à l'OMC, par exemple. Donc, ce qu'a proposé Corinne Lepage, et ce qui a été voté par le Parlement en première lecture en juillet dernier, c'est de définir précisément les motifs pour lesquels les États membres pourraient interdire un OGM. Et les motifs que le Parlement a retenus sont de permettre à un État membre, au niveau national, d'interdire un OGM pour des raisons liées à l'impact de cet OGM sur l'environnement, pour des raisons environnementales complémentaires à celles évaluées au niveau européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte l'impact sur les écosystèmes locaux, ou prendre en compte l'absence de données de l'impact de l'OGM sur ces écosystèmes locaux. Et ça, c'est un point très important parce que l'industrie ne mène jamais des études sur l'impact des OGM sur tel et tel écosystème en Europe. En général, ils se contentent de présenter des données issues des États-Unis ou d'Amérique du Sud, par exemple. Donc l'absence de données peut être une raison pour un État membre pour interdire un OGM. Ça veut aussi dire qu'un État membre peut prendre comme raison, par exemple, le risque qu'une plante devienne invasive ou le risque lié aux pratiques agronomiques liées à l'OGM. Par exemple, le risque d'apparition de résistance des mauvaises herbes si un OGM est utilisé avec un herbicide, comme c'est le cas des plantes tolérantes au Roundup, par exemple. Donc, d'élargir un petit peu, les États membres au niveau national pourraient avoir une interprétation plus large des effets environnementaux et prendre en compte également les effets indirects. Et le deuxième type de raison pour lesquelles, dans cette proposition du Parlement, un État membre peut interdire un OGM, ce sont ce qu'on appelle toutes les raisons socio-économiques. Ça a été évoqué un peu plus tôt dans la journée, c'est-à-dire le coût de la culture d'OGM sur l'agriculture conventionnelle et sur l'agriculture biologique, mais en allant au-delà de ce qui est actuellement permis par la Commission européenne. C'est-à-dire que dans la proposition, un État membre peut interdire un OGM s'il juge que la coexistence est impraticable sur son territoire ou si les coûts des mesures destinées à mettre en place cette coexistence sont trop élevés par rapport aux bénéfices attendus de l'OGM, ou pour protéger la diversité de la production agricole ou pour assurer la pureté des semences. Et ça, c'est un point très important et nous, il nous paraît fondamental
notamment parce qu'on ne fait pas confiance ni à l'EFSA ni à la Commission européenne sur ce sujet-là, que ce type de décision, que la prise en compte de l'impact socio-économique des OGM soit décidée au niveau national. Et un dernier point, cette proposition prévoit aussi, c'était un amendement des Verts d'ailleurs qui est passé en plénière, un système de responsabilité et l'application du principe pollueur-payeur en cas de contamination de l'agriculture par des OGM. Et le troisième point important, c'est que cette proposition du Parlement européen prévoit aussi d'obliger tous les États membres à mettre en place justement des mesures de coexistence, entre guillemets, c'est-à-dire des mesures destinées à protéger les agriculteurs conventionnels et biologiques de la contamination. Voilà en gros le contenu des propositions du Parlement européen. Je ne vais pas rentrer dans le détail des négociations. Cette proposition a eu un soutien du groupe des Verts, de la gauche au Parlement européen, du groupe socialiste également dans son intégralité, et d'une partie du groupe de droite au Parlement européen, tels que par exemple les Autrichiens, les Polonais ou les Hongrois, par exemple. Et c'était très important d'avoir une position claire du Parlement européen. Et quel que soit l'avenir de cette proposition de la Commission sur la nationalisation des décisions, au moins le Parlement aura mis les vrais termes du débat sur la table, c'est-à-dire quel est l'impact des OGM sur l'environnement, est-ce que l'expertise européenne est vraiment bien faite et prise en compte des aspects socio-économiques. Donc aujourd'hui, cette proposition est entre les mains du Conseil des ministres, c'est-à-dire des États membres, et où là, la situation est complètement bloquée parce que de nombreux États membres soit refusent cette proposition du Parlement parce que d'après elle, elle va trop loin, soit comme l'Allemagne refuse d'emblée le principe d'une nationalisation parce qu'ils disent que c'est une rupture du marché unique, ou des gouvernements comme la France sont également opposés, mais pour des raisons un peu hypocrites, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas assumer en fait la responsabilité de devoir décider au niveau national si oui ou non ils vont autoriser des OGM. Ils sont bien contents de pouvoir dire c'est pas nous, c'est la faute de Bruxelles. Voilà, mais c'est pas exclu que la situation se débloque très bientôt si des États membres comme l'Italie par exemple changent de position. Donc c'est une bataille très difficile au Parlement européen parce que comme ça a été évoqué notamment par Raoul Romeva mais aussi Criton, le lobby industriel est très très actif au Parlement européen et la plupart des députés, il faut bien dire, n'ont pas un niveau de connaissance très élevé sur la question des OGM. Mais c'est un champ de bataille crucial parce que comme vous le savez, toutes les décisions sur les OGM sont prises au niveau européen. Je crois que je vais m'arrêter là pour introduire le débat, qu'on ait le temps de débattre un peu, mais je dirais que c'est crucial d'avoir le soutien des militants et de la société civile sur cette possibilité d'interdire les OGM au niveau national, parce qu'encore une fois, il nous paraît crucial de faire en sorte que les citoyens puissent tenir leurs politiciens nationaux responsables de leurs décisions d'autoriser ou non des OGM. Merci. Hola, veo que ya hay algunas manos levantadas. La EOI cada rato le estamos más agradecidos y nos ha dejado un ratito más para estar aquí. Entonces podemos hacer las siguientes preguntas. Hay una pregunta de Seralini, una de Juanfe y otra de este señor aquí. Nos tomamos nota de estas tres y luego las contestan. ¿Os parece bien así? Adelante, Seralini. Je voudrais tout d'abord saluer le courage des députés européens qui sont présents ici ou représentés. On peut mesurer le professionnalisme de leur connaissance du dossier. Je voudrais vous remercier. Je représente ici l'équipe qui a le plus publié dans les revues internationales à comité de lecture sur les effets sur la santé des OGM commercialisés dans le monde pour l'alimentation. Et nous avons travaillé depuis plus de 10 ans sur les OGM ou sur les pesticides qui leur sont associés. Et nous sommes convaincus qu'il y a des effets que les entreprises ont cachés sur les foies et les reins des animaux qui en mangent et qui sont dans les dossiers. Nous sommes aussi l'équipe qui a fait le plus de statistiques dans le monde sur les tests qu'a fait l'industrie, bien plus que l'EFSA qui n'a jamais publié ces données. Et par exemple, on arrive à la situation ridicule où l'EFSA a autorisé une pomme de terre
en flora avec seulement 10 rats testés sur 30 pendant 90 jours. Et il y avait des nodules thyroïdiens chez les rats traités, et on a simplement négligé ces effets parce que les groupes n'étaient pas suffisamment grands, ce qui était en fait remercier l'industrie de la pauvreté de leurs études. Je voudrais juste vous dire, monsieur le député Romeva, pourquoi je suis contre, alors que je pense qu'il y a des risques sur la santé, le fait d'autoriser, enfin d'exclure les OGM avec un seuil de 0,01%, c'est-à-dire de penser que l'étiquetage doit commencer très très bas, à 0,01%. C'est parce que aujourd'hui la situation est très simple. Les seuls OGM que nous recevons sont majoritairement du soja tolérant au Roundup d'Amérique du Nord et du Sud. Et les soja et le maïs représentent 80% des OGM commerciaux, mais comme vous le savez, l'Europe est à peu près autonome en maïs. Donc le problème de l'étiquetage des OGM alimentaires se résume au soja. Or, tant que nous sommes dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a une contamination endémique qui est dans les aliments non étiquetés OGM, dans les aliments qui n'atteignent pas le seuil de 0,9% d'OGM par ingrédient. La contamination est de 0,2 à 0,3%, parce que nous sommes dans cette Organisation mondiale du commerce, qui fait que nous n'avons pas favorisé les cultures de soja en Europe, non OGM, et que nous sommes dans une agriculture intensive, puisque ce soja OGM est destiné majoritairement aux cochons, aux poulets et aux vaches. Donc, si nous descendons à un seuil de 0,01% en restant dans l'Organisation mondiale du commerce avec cette règle d'importation, parce que nous n'avons pas assez de soja en Europe, c'est aussi une décision politique, parce qu'on pourrait avoir des protéagineux en Europe, on va banaliser les OGM et tout va être étiqueté OGM. Et donc, à partir de là, le public ne pourra pas discriminer entre ceux qui est un petit peu contaminés et ceux qui est beaucoup contaminés. Or, pour pouvoir maîtriser une pollution, il faut certains seuils qui tiennent compte de l'aspect pratique de la contamination aujourd'hui. Donc, sans revoir les règles d'importation du soja OGM, aujourd'hui, baisser à 0,01% est très dangereux pour la banalisation des OGM. Me sumo al agradecimiento a los compañeros de los grupos Verde, Socialista y ALDE del Parlamento, en la figura de dos representantes de la soberanía de los europeos y de las europeas, y en el ayudante de la señora Lepage. Muchas gracias por estar aquí y por contar vuestra opinión y la posición de vuestros grupos, me atrevo a decir, al respecto. Y gracias por la valentía. Podéis imaginaros que estamos tremendamente preocupadas y preocupados aquí en este país, en el cual, a pesar de las siglas del gobierno que nos ha liderado en estos últimos 8 años, España se ha convertido en el paraíso del mono 810, de los transgénicos, de Monsanto, y tenemos cerca de 100.000 hectáreas. Este gobierno transiciona probablemente a un gobierno de un grupo distinto con ese legado, y es altamente probable que la situación con el nuevo gobierno no mejore, sino que empeore. Ojalá me equivoque y bueno, pues sea al revés, pero no creo que vaya a ser así. El Partido Popular Europeo ha tenido un rol en el debate de la renacionalización que no ha sido tan malo como el de su referente en España. Es decir, me gustaría que nos dijerais 2 palabras sobre cuáles han sido las posiciones del Partido Popular Español en este debate, entre otras cosas porque la representante española del Partido Popular tenía una relación directa con este dossier que a lo mejor sabéis explicar mejor que yo. La pregunta que hago, que es más que una provocación que una pregunta real, es ¿qué nos sugerís desde Europa? ¿Qué podemos hacer las y los activistas españoles en favor de un modelo de agricultura no transgénica con el nuevo escenario político que se nos acerca? ¿Qué podemos hacer para intentar revertir esta realidad y convertiros en un país europeo a todos los efectos? Disculpas, ha habido un imprevisto respecto al tiempo, no hemos caído en la cuenta, como muchas veces, en los intérpretes.
Como no se les ve, no nos acordamos de ellos. Y sin embargo me informan de que se van a marchar ya. De tal manera que podemos recoger la última pregunta que estaba, pero nos vamos a quedar sin los intérpretes de todas maneras. Entonces, ¿podemos hacer esta última pregunta? Sí, por alusiones, por favor. Soy Manuel Izquierdo, soy apicultor de COAG en Andalucía, en Sevilla, y soy el vicepresidente del Grupo Consultivo de Apicultura de la Comisión en Bruselas. Y bueno, yo simplemente agradeceros que estéis aquí, pero trasladaros cuál es la polémica y la situación del sector apícola español, pero también europeo y casi me atrevo a decir que mundial. Evidentemente los apicultores no somos responsables de que haya polen transgénico en nuestro medio, pero nuestras abejas no entienden de fronteras, ni de coexistencias, ni de 200 metros. Nosotros nos reímos cada vez que escuchamos hablar de distancias de 200 metros, eso es un paseo para nuestras abejas. Nosotros estamos ahora mismo en una situación gravísima, nuestro futuro está en juego, somos las víctimas, pero también somos los culpables, después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y esperamos que el Parlamento, que lleva desde el año pasado, bueno, y desde mucho tiempo atrás apoyando al sector, pero desde luego desde la resolución del 25 de noviembre del año pasado, apoyando claramente al sector, y la próxima que se va a votar el día 15 de noviembre en plenario sobre el tema de la salud de las abejas, claramente desde el Parlamento ha habido un apoyo muy claro y claramente se ha definido que lo más importante de las abejas no es la producción de miel, sino su papel como elemento clave para el medio ambiente y para el mantenimiento de la biodiversidad. Realmente no podemos tirar todo esto a la papelera y ahora convertir a los apicultores en culpables, y yo lo que les transmito y les pido es que no permitan que la Comisión coja el camino fácil que está planteando en estos momentos, que es justamente el que los apicultores paguemos. Como somos culpables, tenemos que pagar ahora los análisis, que son carísimos, imposible soportar ese costo para nosotros, y demostremos que estamos limpios y no tenemos polen transgénico. Eso es una gran mentira. Es igual que pretender que lo que está por todas partes no aparezca. Podemos engañarnos a nosotros mismos, a las abejas no las vamos a engañar. Van a encontrar lo que hay en el medio. Y si no lo encuentran en el MON 810, que evidentemente no es el problema, aunque haya 100.000 hectáreas en España, el problema es el MON 810, son el montón de campos experimentales que hay, son el montón de cultivos ilegales que hay aquí y allá, son los piensos del ganado al cual también acuden las abejas a coger polvo porque tiene proteínas y les hace falta y se lo comen igual. Por tanto, al final hay 1000 caminos para que haya polen transgénico en nuestros productos. Pero hay una cosa muy clara, podremos vivir probablemente sin miel o sin polen, pero desde luego no vamos a poder vivir sin polinización. Los últimos estudios valoran la polinización en el mundo en 153.000 millones de euros. No estamos hablando de una pequeña cosita. Si al final se toman medidas para excluir a los apicultores, para eliminar a los apicultores, estaremos perjudicando a todos los productores, estaremos perjudicando a muchísimos agricultores que necesitan las abejas para polinizar sus cultivos. Es decir, nos podremos quedar sin miel, pero desde luego si nos quedamos sin polinización acabaremos pagando todos el plato. Hay 600.000 apicultores en la Unión Europea. Ya les digo que desde hoy van a empezar a ser todos activistas en contra de los transgénicos. Muy bien, me informan que ya no hay traducción en este instante. Quizás con una intervención de nuestros tres ponentes a las preguntas, si os parece, y si Eric va a intervenir, que veo que sí, yes. y lo va a hacer en francés. Very quickly, or in English? Los intérpretes 10 minutos, vale. Yes. Vale, perdón. ¿Sigue sin haber intérpretes? Vale, ok. Que tenemos que cerrar aquí. Esperamos una breve intervención de cada uno de los ponentes que tenemos aquí. No tenemos intérpretes. No sé si alguien nos puede ayudar. Eric, ¿vas a hablar en francés o en inglés? In English? Yes? Okay. No, just very quickly. Okay, si alguien no entiende inglés y necesita ayuda cerca, podemos ayudaros. ¿Sí?
Yes, very quickly to answer Juan Fe's question about the position of EPP, the Spanish EPP in Brussels. The person responsible for the right-wing party to negotiate on this Commission's proposal is Ms. Gutiérrez Cortines. She is Spanish, obviously, and I must say she has not been constructive at all. All the other groups proposed several times compromise amendments to go towards our direction, but obviously we soon realized she was not even interested in negotiating, and her main point of opposition was because the other groups were proposing to oblige, to force member states to take measures on coexistence, to take measures to protect conventional and organic farming from contamination. And this was obviously the point she was the most upset about. And I personally have doubts, I don't have proof, but her position was pretty close from the position of a Spanish embassy in Brussels, I must say. Muy rápidamente, sí, y pidiendo disculpas por esta situación que en parte es culpa nuestra. La primera cuestión sobre el nivel de calificación de etiquetaje, bon, la question là, c'est un peu plus compliqué. C'est sur la question du threshold. Sorry, in English. Sorry. On the question of the threshold, I am not in a position of technically discuss about this. I take note, but I understand that this is not something that is clear enough, because I know that this is something that even in our debate is, in our group is debatable. So that I'll take note because I understand this is something that is important, but so far I am not in a position now to contest what you mentioned. But simply take note, I think is an important reflection to take. A Juanfe, ¿qué hay que hacer? Nada que no estés haciendo ya. Yo creo que es precisamente una cuestión, digamos, de lo que estaba comentando nuestro compañero apicultor. Es decir, una vez el problema está detectado, ya no basta con lamentarnos, sino que hay que pasar a la acción. Y esta es la cuestión de fondo. Y simplemente ser más y sobre todo ser más capaces de influir. Decía alguien que lo importante en política no era el poder, sino poder influir. Yo creo que estamos precisamente hablando de esto. Y la cuestión que estabas planteando de la resolución, que sepas también que precisamente esta semana hemos preparado la sesión de la semana que viene, la resolución está en marcha y es posiblemente una de las resoluciones que va a contar no solamente con votos, con más votos, sino con más firmas. Presentar lo que implica que mucha gente ha querido poner su firma en esa resolución para dejar constancia de que está a favor precisamente de esa, justicia de que sean los apicultores los que tengan que asumir la responsabilidad y menos aún el gasto de hacer cumplir esa normativa. Por lo tanto, en todo caso, la semana que viene tendremos más noticias, espero que sean buenas, creo que sí, las perspectivas son buenas, a no ser que, à moins que tu me contredis, mais je crois que la résolution sur les abeilles va passer très bien. On verá. Y en todo caso veremos cuál es el resultado. So, I will get also back to the zero tolerance issue. I understand this argument. Anyway, I think now it's actually done. But I understand your argument. Although I don't know what we'll do if this contamination, this global problem continues. So if it goes to globally at 1%, at 2%, at 5%, are we continuing to say, well, you know, we cannot table them because we have to label all the products as GMO products? Like this argument can, if the data change, this argument can continue to persist, and what happens then? So where is the limit? I understand that for now this counts, and I take note also of this. But where is the limit of this argument? Because the global contamination can really get much greater. But I guess we can discuss it also after the end. If you should wait for the Parliament, and no, I don't believe that the Parliament is strong right now against the GMOs, to say the least. So no, you should not wait for the Parliament, the European Parliament. We give a fight in the European Parliament. Help us by raising the issue in each of your countries
help us by raising the pressure to your members of the parliament. But the most important thing is that the decisions are political and they are interested, and we are saying outside how there is a new big campaign from the lobbyists to say that we should rethink about GMOs, and you know there's a lot of proof now that they are good, and so there will be a lot of lobbying happening now. Raise your voice as much as you can. It's a difficult economic situation. Many people won't listen right now, but it's an issue of health. And it is an issue of food sovereignty in the end. It is an issue who owns the food. And we should, if nothing else, this is clear. There is a game about who will control the food. And we should raise these issues. We should raise these concerns. Thank you.